Bueno, pues el día de hoy me encuentro con Sara Jaramillo Klinkert y bueno, Sara, lo primero que te quiero preguntar es ¿cómo te ha ido en Bucaramanga? ¿Cómo te ha tratado la ciudad bonita? Daniel, venir a Bucaramanga es una delicia siempre. El clima es muy rico, la gente es espectacular. Esta feria es muy organizada, es una feria muy bonita y entonces, bueno, siempre es un placer venir a ferias como esta. Ah, qué bueno. Y bueno, Sara, desde siempre has tenido la espinita de escribir. Yo creo que en eso, digamos que muchos lectores que amamos la literatura y que algún día quisiéramos escribir, nos representas en ese sentido. Y quisiera preguntarte cómo fue en ese momento en el que tú decidiste que querías escribir, que querías hacer un cambio en tu vida, en tu carrera, para dedicarte a la escritura a tiempo completo. Mira, el deseo de escribir yo lo tengo como desde que tenía 14 años. Y la razón es porque era muy lectora. Y entonces cuando uno es tan lector, llega un momento en la vida en que se empieza a preguntar, bueno, pero es que los libros los tiene que escribir alguien. ¿Quién escribe los libros? Claro. ¿Qué hay que hacer para escribir un libro? Entonces digamos que yo tenía esa espinita desde muy, muy niña. De hecho, yo estudié periodismo única y exclusivamente pensando en que era una carrera que me iba a llevar a escribir. Eh, Hubo cosas del periodismo que me sirvieron para la escritura, pero no tanto como yo pensé, porque siempre fui periodista de televisión. Claro. Fui reportera de noticias mucho tiempo y ahí bueno, iba a decir que perdí mucho tiempo, pero no, uno no pierde tiempo porque finalmente todas esas experiencias le sirven. Claro. Pero mira, yo nunca me olvidaba de ese sueño que tenía desde que era niña de escribir, y yo recuerdo cuando era periodista siempre decía, y empezaba muchas novelas y no era capaz de terminarlas y no tenía tiempo, y para mí era súper frustrante, hasta que un día dije, bueno, si me quiero tomar esto en serio, me voy a ir, voy a estudiar, o sea, me voy a tomar este sueño en serio, porque es que si uno no le pone fecha a los sueños, uno nunca los cumple, exacto. Entonces digamos que me puse una fecha límite, yo decía, si yo a los 40 años no tengo escrita una novela, ya, dejo de bobear diciendo que voy a escribir novelas. Esa era como mi fecha límite. Y sí, suspendí mi vida 2 años, me fui para España, me gasté todos mis ahorros pagando un máster, lo hice completo, me esforcé mucho, mucho, porque era el sueño de mi vida y yo di todo lo que tenía ahí en ese máster. Y ya yo creo que hoy estoy recogiendo los frutos, pero sí fue muy luchado, que hay mucha gente que me ve ya como publicando y dice, ay, mira, pero qué suerte has tenido, y yo no, cuál suerte, yo he trabajado toda mi vida por este momento. Así es. Toda mi vida, a mí nadie me regaló nada, yo me he esforzado mucho por lograr lo que he logrado, y bueno, digamos que así fue. Claro, muchas veces se ve el éxito, pero no se conoce la historia detrás de, ¿no? Claro, claro. Y te quería preguntar cómo fueron las reacciones, porque venías de tener una carrera muy sólida en la parte del periodismo, de presentar, Sí. y ahora pues cambias completamente de carrera. ¿Cómo fueron esas reacciones a tu alrededor? Mira, la gente que realmente me conoce sabe que yo realmente estaba interesada era en la escritura. Claro. Entonces yo creo que la reacción principal es de alegría por mí, porque es que no hay mayor alegría que ver a una persona a la que uno aprecia, una persona que tiene un sueño tan específico y tan concreto y tan claro, conseguirlo. Entonces mis colegas más cercanos, los que más me conocen, no están felices como yo, disfrutando hoy de todo lo que está pasando. Qué bueno, qué maravilloso. Y quisiera que que nos contaras un poco acerca de cómo lograste la publicación de tus dos primeras novelas. Sé que Cómo maté a mi padre fue una novela que se publica en Colombia con Angosta, pero luego logras la publicación de una segunda novela casi simultáneo en España. ¿Cómo fue eso? Fue como una sucesión de eventos afortunados. Yo había publicado en efecto Como maté a mi padre con Angosta, que es una editorial independiente de Medellín, muy chiquitita. Yo pensaba que la novela no la iba a leer nadie, pues que la iban a leer mis amigos y mi familia, y no me importaba porque igual la estaba publicando y ese era mi sueño, con eso para mí era suficiente. Y esa novela empezó a ser como una bola de nieve y se empezó a leer, y a los 20 días de publicada ya se había agotado la primera edición, y a los otros 20 días se había agotado la segunda, y en pandemia se agotó la tercera, y fue una cosa como muy imparable. Y un poco a raíz de eso me llamaron pues tuve la oportunidad de conocer a la directora literaria del Lumen en España, y ella tuvo la oportunidad de leer la novela, se enamoró de ella, decidió publicarla también, Como maté a mi padre,
Sí. Y de una buena vez que yo ya había terminado Donde cantan las ballenas, de una buena vez leyó esa novela y también decidió comprarla. Entonces Buenísimo. digamos que desde ahí ya tengo como un contrato con ellos y esa es la razón por la cual he escrito En la piel del jaguar, también la publiqué con ellos. Qué bueno, qué bueno. Y tú fuiste resident del International Writers Program Sí. en Iowa en el 2022. Sí. ¿Cómo te fue por allá? ¿Cómo fue la experiencia? ¿Fue lo que esperabas o fue algo diferente? Mira, fue una experiencia muy curiosa. Inicialmente la idea de irse a una residencia de escritores es muy buena, pues porque es tiempo para uno, o sea, a Claro. uno le pagan porque se encierre a escribir. Yo estaba en un momento en que ya escrito En la piel del jaguar estaba muy finalizada, estaba ya incorporando las sugerencias finales que me habían hecho los editores y digamos que la residencia fue muy buena porque pude dedicarme durante 2 meses a hacer esos cambios y a mejorar un poquito la novela. Claro. Iowa es una ciudad muy particular, es una ciudad muy alejada de todo, llegar allá es dificilísimo, yo tuve que coger como 3 vuelos, luego era una ciudad que en mayo y todavía estaba nevando y entonces hacía un frío horrible y es una ciudad muy chiquita, netamente universitaria, tiene 4 calles y 6 restaurantes, no tiene nada más, entonces era una ciudad muy aburrida. Pero después yo dije, pues claro, es que esto es ideal para escribir. Ajá. Si fuera Chicago, si fuera Nueva York, pues nadie se encerraría a escribir, todo el mundo Exacto. estaría disfrutando de la ciudad. Tiene que ser así de árida y así de fría y así de poco atractiva para salir a la calle, para que de verdad un escritor en residencia se concentre en su escritura. Entonces fue una experiencia, al final fue muy linda porque además, mira, comparte uno, yo estaba con escritores, pero te digo que de todo el mundo, yo tenía compañeros de la India, de Sri Lanka, de Zimbabue, de Tailandia, de Venezuela, o sea, había gente de todos lados, entonces eso también es supremamente enriquecedor, fue una experiencia muy, muy bella. Y entrando un poco ahora a tus novelas, Donde cantan las ballenas y Escrito en la piel del jaguar tienen algo en común y es que nos acercan un poco más, tienen como cierta conexión con la naturaleza. De cierta forma, digamos que nos invitan a nosotros a regresar a tener esa conexión con esa misma madre tierra. Quisiera saber si hay de pronto alguna experiencia en tu vida en el que tú te hayas dado cuenta que estabas muy alejada de la naturaleza y que necesitabas realmente esa conexión nuevamente. Sí. Mira, lo que pasa es que yo he tenido una vida relativamente conectada con la naturaleza por la razón de que yo desde que era muy niña viví en una finca. Cuando era muy raro vivir en una finca, hoy en día es muy normal. Claro. Pero en esa época, cuando yo era chiquita, eso era rarísimo. Yo vivía en las afueras de Medellín, en un terreno que no tenía ni siquiera vecinos, no había agua potable, no había televisión, yo crecí sin televisión, el teléfono lo pusieron ya, el teléfono era una novedad ya cuando yo era adolescente, porque yo toda la vida no hubo teléfono. Entonces digamos que fue una vida como muy, muy particular y muy distinta, pero absolutamente enriquecedora. Yo viví 28 años en esa finca, Ok. o sea, yo siempre me apegaba al viaje para ir al colegio, me pegaba al viaje después para ir a la universidad, entonces digamos que siempre estuve conectada. Luego cuando me fui a vivir a mi novio, sí fue como la primera vez que viví en ciudad y eso era rarísimo para mí, yo nunca había pedido un domicilio, por ejemplo, para mí era súper extraño uno pedir por teléfono algo y que le llegara a la casa. Y así muchas cosas por el estilo. Pero yo siempre he extrañado volver a vivir en finca, es un plan incluso que tengo en este momento en mi vida, volver a vivir en las afueras de la ciudad. Y creo que haber estado viviendo en Medellín en un apartamento fue una de las razones por las que terminé consiguiendo una cabañita en Puerto Arturo, que es donde Ajá. finalmente, pues ese es el lugar que yo le cambié el nombre, no se llama Puerto Arturo, pero yo se lo cambié para la novela, pero es el lugar que inspiró la novela. Yo creo que fue esa necesidad de naturaleza y de estar otra vez alejada y de silencio, no vas a creer, yo como soy de obsesiva con el silencio, o sea, es que rayo casi en lo neurótico. Y creo que son consecuencias de haber vivido tanto tiempo tan alejada y esa también es la razón por la cual se me cuela tanto animal y tanta planta y tanto follaje en absolutamente todas mis novelas. Y creo que eso es algo que uno nota, es lo primero que uno nota cuando se aleja de la ciudad hacia el campo, ¿no? Ese silencio que muchas veces lo hace uno como reflexionar de verdad todo lo que nos estamos perdiendo por estar en un lugar tan contaminado Sí. auditivamente. Hay una apreciación que has realizado en otras oportunidades en donde habla sobre qué tan diferente es la naturaleza
con respecto a nuestra percepción de la naturaleza, ¿no? Porque muchas veces aquí en la ciudad vemos a la naturaleza por la televisión, por los libros, por un documental y vemos Colombia Magia Salvaje y decimos, no, qué belleza, vámonos de una vez para allá. Pero muchas veces ocurre ese choque en donde ya nos encontramos a la naturaleza real, que es mucho más salvaje, mucho más diferente a lo que estamos acostumbrados. Sí, sí. Mira, lo que pasa es que yo creo que es muy común del ser humano tener ese sueño idílico de vivir, de llevar una vida autosostenible. El sueño de vivir en una cabañita frente al mar, eso es un sueño súper común. Yo misma he tenido ese sueño. El tema de los ermitaños y las personas que se alejan de la sociedad siempre es un tema que literariamente me ha llamado mucho la atención. Entonces, digamos que esa es la razón por la cual decidí en Escrito en la piel del jaguar abordar ese libro. Dicen que uno tiene que escribir el libro que quisiera leer, pues bueno, como a mí me gustan tanto las historias de ermitaños, esta es la que quisiera leer. Parte de la premisa de que todos asociamos la vida frente al mar con algo muy idílico y con algo muy bello y con ver los atardeceres y con tirar la vara de pescar y agarrar un pez y uno cree que los cocos se caen solos y el mar que estamos acostumbrados a ver es el mar de los documentales, que es un mar tranquilo, que es un mar turquesa, que es un mar hermoso y entonces tenemos como ese imaginario de que esos sitios son muy idílicos, pero es que ese sueño de vivir en sitios así, yo digo que es un sueño muy infantil y es un sueño muy ingenuo, porque vivir exiliado de la sociedad es muy difícil, porque ser autosostenible es lo más difícil de este mundo. Yo no conozco a nadie que trabaje más que una persona que vive aislada o que vive en comunidades autosostenibles, y ojo que he visitado varias. Entonces por eso digo que es un sueño muy adolescente y un poco el libro quería reflejar eso, quería bajarle tumbarle ese sueño a los lectores, porque la naturaleza es muy salvaje, la naturaleza es muy difícil, la naturaleza no perdona a nadie, el mar hace lo que le da la gana, la lluvia si no le da la gana de caer lo puede dejar a uno un año aguantando sed y luego si le da la gana de llover 2 meses seguidos te puede dejar inundado y sin posibilidad de hacer nada. Entonces es una vida muy dura, es una vida muy difícil. Tiene cosas muy lindas, sí, la naturaleza también es muy linda, te ofrece cosas también bonitas, pero no todo es bueno. Es que como todo en la vida, no todo es bueno y no todo es malo, todo tiene su luz y su sombra y sobre todo tiene sus grises. Y eso era un poco lo que quería mostrar la novela, que en esos lugares tan idílicos también ocurren cosas muy oscuras y muy complejas. Y luego de haber publicado 3 novelas, ¿cómo te sientes? ¿Cómo sientes que ha sido el recibimiento del público? Ay, yo me siento muy feliz, yo no, en serio, yo vivo muy feliz y sobre todo vivo muy agradecida con los lectores. Yo siento que desde la primera novela, desde Cómo maté a mi padre, tuve ahí como una cantidad de lectores importantes que me han venido acompañando a las otras 2 y para mí ese voto de confianza es impresionante y creo que por eso trabajo tanto, porque no quiero defraudarlos, porque quiero que me sigan leyendo, porque quiero seguir escribiendo. Y te juro, ha sido más de lo que había soñado, es lo que yo le digo a mi editora, yo había soñado mucho, pero no había soñado tanto, esto ha sido muy bonito. Y se podría considerar que eres una autora revelación en Colombia, por lo que tienes, digamos, que una perspectiva mucho más fresca de la industria. ¿Cómo ves lo que está ocurriendo actualmente con la literatura colombiana, la literatura latinoamericana? ¿Y hay alguna tendencia que te llame más la atención? Mira, yo creo que hoy en día hay mucho interés por la literatura latinoamericana y yo como colombiana también te tengo que decir que siento que hay también más interés por la literatura colombiana. Yo me acuerdo cuando yo era adolescente que leía tanto, yo desestimaba mucho los autores de aquí, yo siempre pensaba que las mejores novelas estaban afuera y buscaba autores de afuera y leía libros de afuera y yo muy rara vez me acercaba a algún autor de acá. Y hoy es todo lo contrario, hoy me interesa mucho saber qué hacen mis colegas, en qué están, pero es que además soy consciente de que la vara está altísima, de que se están haciendo cosas súper interesantes, de verdad que es algo que se ha ganado y no solamente veo ese interés aquí a nivel Colombia, por ejemplo yo que tengo la enorme fortuna de que me publican en España. Yo siento mucho el interés de España por lo que se está haciendo aquí, por leer autores de aquí, por las historias de aquí. Y sí me parece que ellos notan aquí, en lo que se hace acá, cierta frescura y historias distintas a las que ellos son capaces de producir. Y hoy se está valorando mucho eso.
Y fíjate que no solo en España, el hecho de que haya interés por traducir obras, no hablo solo de la mía, Pilar Quintana está muy traducida, Héctor está muy traducido, Piedad Bonet están muy traducidas, Lorena Salazar Mazo, que es chiquitita, está absolutamente traducida. A mí ese interés ya a nivel más macro, a mí me parece eso interesantísimo, me parece que están pasando muchas cosas y creo que esto apenas está empezando. Yo creo que esta explosión que está teniendo la literatura colombiana va para largo. Y hablando un poco sobre el futuro, ¿qué podemos esperar los lectores de Sara Jaramillo? ¿Hay algún nuevo proceso en las manos o entre obras? Sí, claro, un escritor siempre tiene una novela. Si no la ha empezado ya, la tiene en el pensamiento, pero Ajá. ya tiene esa novela en algún lado. Porque cuando uno se vuelve ya un escritor como más profesional y más recurrente, se empieza a dar cuenta de que uno no puede vivir sin escribir, de que es una pulsión muy grande y no todos los días quiere escribir algo. Está en una etapa muy inicial, pero ya digamos que ya inicié la cuarta novela, solo les puedo adelantar que tiene mucho de autobiográfico y bueno, vamos a ver cuántos años me he hecho escribiéndola. Buenísimo. Y mira, para terminar la entrevista hay una sección que yo también involucro en las redes sociales y es cuáles son esos 3 libros que tú recomendarías en este momento. Pueden ser cualquiera, pueden ser tus favoritos, puede ser un libro que hayas terminado hace poco, pero ¿cuáles serían esos 3 libros que se te vienen a la mente y que quisieras recomendar con los demás? Mira, 3 libros que yo considero que las personas deberían leer hoy en día. Uno, Cadáver exquisito, de Agustina Baxterrica. Ay, no, este libro me dejó súper impactada, lo leí como a principios de este año y mira, yo todavía sigo hablando de él y sigo recomendándolo. Eso es un muy buen indicador de que es un buen libro, un libro que se te queda en la mente dando vueltas. Sí. Otro que recomendaría de una autora muy contemporánea que la acabo de mencionar es Esta herida llena de peces de Lorena Salazar. Es una novela que me parece bellísima, estoy muy expectante con la novela que va a lanzar próximamente. Y otro que me parece indispensable y que es uno de mis libros favoritos de la vida es Los pasos perdidos de Alejo Carpentier. Okay. Ay, no, es un libro que yo sinceramente, yo ya perdí la cuenta de las veces que lo releí y cada vez me gusta más, me parece exquisito, me parece una prosa hermosa la historia, porque es una historia de viaje, tiene mucha naturaleza también y creo que por eso me remueve tanto. Sí, es un libro al que vuelvo una y otra vez. Muchísimas gracias, Sara, y muchísimas gracias a todos ustedes por ver esta entrevista. Nos vemos en una próxima ocasión y ya saben, pueden encontrar los libros de Sara en todas las librerías del país y si están en Latinoamérica, por Busca Libre. Sí, no, muchísimas gracias a ti por esta conversación y bueno, hasta una próxima vez. Chao.